Capítulo número 8. La acción, el ordenamiento jurisdiccional. La acción, concepto. En los sistemas jurídicos modernos, la vida de relación se desenvuelve en el marco del derecho objetivo, la norma general y abstracta. De dicha norma surgen los derechos y deberes concretos de los ciudadanos, derechos y deberes subjetivos y no respetados. Estos, sus titulares, han de acudir a la acción para hacerlos valer a través de un juicio. El itinerario seguido en la actualidad es entonces derecho objetivo, derecho subjetivo de la acción. En el derecho romano, el itinerario era la inversa. Quien se consideraba perjudicado en sus intereses concurría ante el pretor, magistrado que le acordaba una acción. Si dicha acción era acogida judicialmente, era porque existía un derecho subjetivo, y si había tal derecho subjetivo era porque existía, formulado expresamente, o no un derecho objetivo que lo consagraba. La ecuación sería entonces la acción del derecho subjetivo dando por resultado el derecho objetivo. De ahí que se haya dicho con razón que el pretor creaba implícitamente derecho objetivo y que el derecho romano, más que una compilación de las normas objetivas, es un sistema de acciones. Acciones estas que figuradamente representan al derecho subjetivo, puesto en acto en pie de guerra, sea sólido, decir, en contra de quien lo vulnera. Es el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se debe. Celso en el Digesto, libro 44, título 7, fragmento 51. Clases de acciones. El derecho romano nos ofrece un amplio elenco de lecciones, tan amplio diríamos, continuando con lo desarrollado en el punto anterior, como el número de derechos subjetivos protegidos. Intentaremos una somera clasificación de ellas, colocándonos en general a tales fines dentro del ámbito de lo vigente en el sistema procesal formulario. Acciones in rem, in persona y mixtas. Clasificación tomada de las instituciones de Gallo y Justiniano. Institutas, libro 4, título 6, parágrafo 1. Conforma la división esencial, ya que no existe acción que no entre en una de estas categorías. Según Ulpiano, las acciones in personam se conocen con la denominación genérica de condictiones y las in rem de vindictiones. Ulpiano en el Digesto, libro 44, título 7, parágrafo 25. Son acciones in personam las inherentes a los derechos personales, obligaciones, y se dan contra un adversario jurídico determinado que pretende desconocer los deberes que para él surgen de una relación obligacional, tales por ejemplo las acciones de dolo, pauliana o las nacidas de los delitos. Son acciones in rem las que protegen derechos sobre cosas, derechos reales, o amparan facultades especiales derivadas de las relaciones de familia o del régimen sucesorio. Se ejercitan contra cualquier individuo que pretenda poner obstáculos al ejercicio del derecho del titular, como por ejemplo las acciones reivindicatoria, confesoria, negatoria, petición de herencia, acciones de la patria potestad. Como puede advertirse, no resulta correcto traducir los términos in rem e in personam como reales y personales, ya que si bien no existen inconvenientes para con el último de los conceptos, el vocablo in rem es más amplio que el de la acción real, ya que abarca los actuales ámbitos de los derechos reales, propiamente dichos de familia y sucesorios. Los juristas justinianos, advirtiendo que las llamadas acciones divisorias, familiae, erciscundae, comuni dividundo y finium regundorum, no caían estrictamente en ninguna de ambas categorías, las llamaron acciones mixtas. En las Institutas, libro 4, título 6, párrafo 20. A la vez reales porque perseguían la atribución exclusiva de ciertos bienes a determinadas personas, y personales porque también buscaban el reparto proporcional de gastos, utilidades, frutos, etc. Acciones civiles y honorarias. Esta clasificación alude a la fuente de donde cada acción surge. Son civiles las creadas por el derecho civil, a las que el magistrado no hace otra cosa que darles aplicación práctica, incluyéndolas en el edicto. Son honorarias las que consagran los magistrados en ejercicio de su jurisdictio.
ya sea modificando alguna acción civil o creando lisa y llanamente una nueva. Las honorarias, a su vez, pueden ser edilicias, si provienen del edicto de los ediles curules, o pretorianas, si provienen del edicto del pretor. Ejemplo de acciones civiles son la querella de inoficiedad, de testamento o la reivindicación. Entre las honorarias pretorianas citemos la acción publiciana o la de hurto manifiesto. Entre las honorarias edilicias, las acciones redivitoria o quanti minoris. Acciones directas, útiles, ficticias, in ius e in factum. Se decía útil la acción aplicada a un supuesto distinto a aquel para el cual había sido originariamente constituida. Por ejemplo, la acción concedida por la ley aquilia al propietario de una cosa, que fue extendida luego por el pretor al usufructuario, bajo la forma de una acción útil. Son acciones ficticias aquellas en las que se fingía que alguno de los elementos de la relación originaria para la cual la acción había sido creada existía, aunque en realidad no fuese así. Dicho de otra manera, el pretor al redactar su fórmula daba como presupuesto ciertos requisitos que en verdad no se verificaban. Por ejemplo, la acción publiciana concedida para reclamar la devolución de una cosa a quien no era propietario de ella por el derecho civil, pero que ficticiamente era considerado en tal carácter por dar por supuesto el magistrado que había pasado el tiempo necesario para adquirir tal calidad por vía de la usucapión. En la antítesis de las acciones ficticias y útiles llamábanse directas al tipo originario de acciones, aplicadas precisamente en los supuestos para los que habían sido creadas y en los que se verificaba la existencia de todos los requisitos pertinentes. Por ejemplo, la reivindicación. Las acciones in ius, también denominadas vulgares, fueron las que se aplicaban a las situaciones conocidas y contempladas por el derecho civil. Por su parte, eran acciones in factum, las que no se fundaban en relaciones de las conocidas por el derecho civil, sino que tutelaban relaciones nuevas, de hecho, solamente contempladas por el pretor, siendo generalmente designadas por los hechos que les daban origen. Así la acción vectigalis, dada a los colonos de los agri vectigalis. Pero no era inusual que las acciones in factum dejasen de serlo y se transformasen en acciones in ius, cosa que sucedía a medida que las relaciones jurídicas que tutelaban dejaban de ser una novedad, para comenzar a ser contempladas y protegidas por el derecho civil. Eso sucedió, por ejemplo, con el depósito y el comodato. Acciones repersecutorias, penales y mixtas. Esta clasificación busca distinguir entre las acciones según el fin perseguido por el demandante al ejercitarlas, si buscan hacer volver su patrimonio un bien que ya no tiene, sin procurarle enriquecimiento, son repersecutorias, como por ejemplo la reivindicación. Paulo en el Digesto, libro 44. Título 7, parágrafo 35. Si persiguen una indemnización pecuniaria, son penales, como el actio furti, que surge del hurto. Gallo, libro 4, título 6. Y si participan de ambas características enunciadas, son mixtas, como la actio vi bonorum raptorum, nacida del delito de rapiña. Acciones simples del doble, del triple y del cuádruple. Si el demandante y posteriormente el pretor, al redactar la fórmula, han dejado en manos del juez el determinar el monto de la condena que se pretende, se dice que se trata de acciones simples, sea cual fuere la cifra, a la que eventualmente llegue aquella. En el caso de las que resultan de un mutuo, de una venta, un arrendamiento o un mandato. Institutas, libro 4, título 6, parágrafo 21. Pero si se establece la posibilidad para el caso que prospere la acción de condenar al accionado al pago doble, el triple o el cuádruple del valor estimado en la demanda, se dice que las acciones son respectivamente del doble, como la actio furti nec manifesti, del triple como la que se ejercita contra quienes, ante una citación judicial, han exagerado el monto de su demanda, y del cuádruple como la actio furti manifesti. Acciones de derecho estricto y de buena fe. División está que se vincula con la existencia de actos y negocios jurídicos,
de derecho estricto que engendran obligaciones cuyo contenido está expresamente determinado por la ley y cuyo cumplimiento ha de ajustarse rigurosamente a lo convenido o pactado, y actos o negocios de buena fe que dan lugar a obligaciones cuyo contenido no está previamente establecido ni por la ley ni por las partes, encontrándose el deudor obligado a todo lo que la buena fe exija que se cumpla entre personas honradas, fieles y mantenedoras de la palabra dada. En las Institutas, libro cuarto, título sexto, parágrafo 28 a al parágrafo 30. Son acciones de derecho estricto las que emanan del primer tipo de negocios enunciado, como la acción ex testamento y de buena fe, las que provienen del segundo, como la acción emergente del contrato de compraventa ex empto bendito. Acciones arbitrarias. Desde el punto de vista de los poderes del juez, se decía que algunas acciones eran arbitrarias, dado que en las mismas aquel poseía una facultad específica, denominada arbitrius, en virtud de la cual, antes de pronunciar sentencia condenatoria, fijaba equitativamente las reparaciones debidas por el demandado, a quien daba la orden de suministrar al demandante. Tal determinación se hacía con arreglo a la equidad, y según la naturaleza particular de cada objeto. Llegaba en esta cláusula arbitraria las acciones encaminadas a obtener una restitutio, la actio doli, etc. Las Institutas, libro cuarto, título sexto, fragmento 31. Acciones perpetuas y temporarias. En el derecho antiguo se entendía que eran perpetuas las acciones cuyo ejercicio no estaba supeditado a ningún plazo determinado y temporales, las que debían ser interpuestas dentro de un cierto término, siendo en esa época por lo general perpetuas las acciones civiles y temporales las honorarias, con la generalización del concepto de la prescripción merced a cuya aplicación todo derecho no utilizado durante cierto tiempo se extingue. Varió la distinción y comenzó a llamarse perpetuas a las acciones que prescribían, en plazos superiores a los 30 años y temporales a los demás. Gallo, libro cuarto, título primero, parágrafo primero, fragmento primero. Acciones populares y privadas. Son acciones populares las establecidas para la defensa de un interés público y que por consiguiente cualquier ciudadano tenía derecho a ejercitar, como la actio de sepulcri violati de algo corrupto o de positis vel suspensis. Eran privadas, en cambio, todas las otorgadas a los particulares para proteger sus derechos subjetivos propios. Digesto, libro 47, título 23, y Gallo, libro tercero, título 88. Acciones directas y contrarias. Existen relaciones jurídicas desde las que al margen de la acción que pudiera concederse contra el sujeto normalmente obligado, surgían otras a favor de éste y en contra de quienes normalmente el acreedor para reclamarle el reembolso de los gastos realizados y los perjuicios sufridos por el deudor. Se dice que las primeras son directas y las segundas contrarias. Vemos, por ejemplo, en la tutela, el normalmente obligado por el resultado de su administración es el tutor, contra quien el pupilo tiene la acción directa. Pero si el tutor sufrió perjuicios cumpliendo su cometido, tiene contra su ex pupilo la acción contraria para lograr el reembolso de los mismos. Acciones ex contratus y ex delicto. Las primeras son las que tienden a lograr el cumplimiento de una obligación nacida de un contrato, como por ejemplo las que surgen de la compraventa o el mandato. Las segundas de una nacida, es decir, la ex delicto, de una nacida en virtud de un delito, como la proveniente de la rapiña. Extinción de la acción. Existen hechos jurídicos que tienen influencia directa sobre la acción, a la que hacen desaparecer, acabando con ello con el derecho subjetivo que la misma protegía o al menos con su exigibilidad. Tal extinción puede operarse de pleno derecho, ipso iure, o por vía de excepción, exceptionis ope. Veamos, la prescripción. Originariamente, las acciones civiles eran perpetuas y las honorarias limitadas, temporalmente al año útil durante el cual estaba en vigencia el edicto que las consagraba. Pero con el andar del tiempo va generalizándose el principio que establece que el transcurso del tiempo
combinado con la inactividad del titular de un derecho, en este caso la acción, extingue el mismo, principio que generaliza Teodosio II en el año 424. A partir de ese entonces se considera que el transcurso de un plazo de 30 años, que en ocasiones podía ser menor, extingue las acciones por prescripción. La cosa juzgada. Es principio tradicional del derecho romano que no se podía ejercitar dos veces una misma acción por igual objeto y causa, y entre las mismas partes una vez que algo ya fue juzgado, no puede volver a ser considerado judicialmente siempre que se dé la triple identidad: igual causa, iguales personas, igual objeto reclamado. La litis contestatio. La traba de litigio, esto es el hecho de contestarse una demanda en el derecho clásico, concluía con la acción ejercitada, que no podía volver a promoverse, porque ya había sido usada. El efecto extintivo de la litis contestatio no existe ya en el derecho justiniano. La concurrencia de acciones. Cuando de una misma relación jurídica surgían varias acciones, pero encaminadas todas a un mismo fin, el empleo de una de ellas extingue a las demás. El pacto de no pedir. Cuando entre las partes de una relación jurídica se ha convenido no reclamar nada en virtud de ella, dicho pactum de non petendo extingue las acciones que de la citada relación habrían surgido. El pacto puede ser general o a favor de una determinada persona y temporal, por un cierto tiempo o perpetuo. El juramento. En el derecho justiniano, el juramento produce a favor de quien lo ha prestado una excepción, la exceptio iuris iurandi, que lo restringe a lo que ha jurado y termina definitivamente con el litigio dentro del cual se produce. La muerte. Muerto un sujeto, por lo general sus acciones se transmiten a los sucesores. No obstante, hay algunas que son personalísimas, como por ejemplo la de injurias o la de divorcio, que no pasan a los herederos y se extinguen con la muerte de su titular. Magistrados y jueces en el proceso romano. En Roma existieron a lo largo de los siglos 3 distintos sistemas procesales, 2 de ellos ordinarios, que fueron procesos privados. Por ello se los conoció como el ordo judiciorium privatum, las acciones de la ley y el sistema formulario. El restante, proceso de carácter público, era el sistema extraordinario, la cognitio extra ordinem. En los dos sistemas ordinarios, en vigencia hasta Diocleciano, bajo cuyo mandato se generaliza el sistema extraordinario, el proceso tenía 2 fases. La primera, ante el magistrado, que se denominaba etapa in iure. La segunda, ante el juez, la etapa apud iudicem. Originariamente la fase in iure tuvo lugar ante los reyes, entonces magistrados supremos de Roma, y posteriormente ante los cónsules al caer la monarquía. Creada hacia el 367 a.C., la pretura, la jurisdicción se confió a los pretores, distinguiéndose muy pronto entre pretores urbanos. Intervenían entre ciudadanos romanos. Peregrinos participaban en litigios entre romanos y extranjeros, o estos últimos entre sí, y especiales para presidir ciertos tribunales o para determinados asuntos específicos, particularmente tutelas y fideicomisos. En el siglo II de nuestra era llegó a haber 18 pretores. Pomponio en el Digesto, libro primero, título segundo, fragmento segundo, parágrafo 32. Al lado de ellos, los ediles mantenían algunas funciones judiciales, sobre todo en materia de ventas públicas, de esclavos y animales. Constituido el imperio, los nuevos magistrados, el prefacio del pretorio y de la ciudad, fueron investidos de a poco de las facultades que primitivamente habían correspondido a los pretores. En los municipios del resto de Italia se ocupaban de la etapa in iure, magistrados locales en número de 2 o 4, los duumviri si eran 2 o los quartoviri, iuridicundo si eran 4, pero unos y otros solo tenían competencia para asuntos que no sobrepasen los 15.000 sestercios. Para litigios de mayor envergadura, las partes debían acudir ante el pretor que correspondiese en Roma.
En las provincias, en fin, los presidentes o gobernadores ejercían la facultad jurisdiccional. Los cuestores hacían poco más o menos el papel de ediles. Así quedaba en manos de estos funcionarios electivos y periódicos el desarrollar la parte inicial de los procesos, recibir demanda y contestación, atendiéndolos hasta que se trabase la litis, pero los mismos quedaban liberados de la parte más engorrosa, cual era la de aceptar las pruebas, examinar los hechos y dictar la sentencia. Con ello, los magistrados, que no necesitaban ser muy numerosos, quedaban en libertad de ocuparse de sus restantes funciones administrativas, ejecutivas, religiosas y militares. Y pese a ello, regulaban, como se ha visto, la marcha general de los litigios, circunscribiendo lo que debía ser materia de debate y confiando luego la causa al juez, quien sería, en definitiva, el encargado de resolverla. La segunda parte del proceso tenía lugar ante los jueces, quienes receptaban la prueba y dictaban sentencia. Existían jueces designados especialmente para cada asunto y tribunales permanentes. Entre los tribunales nombrados, para cada asunto mencionaremos al iudex arbiter y recuperatores. Se confiaban al iudex, juez en sentido estricto, los procesos que se reducían a la solución de una cuestión precisa de derecho, donde no entraba ninguna otra consideración. Se llevaban en cambio ante el árbitro o árbitros, porque generalmente eran varios los litigios que era necesario apreciar según la buena fe y para los que había necesidad de tener poderes más extensos, un pleito entre socios, por ejemplo. Tanto jueces propiamente dichos cuanto árbitros eran elegidos por las partes de listas confeccionadas por el pretor que llegaron a contener varios miles de nombres. Luego de verificada la elección, el pretor la confirmaba o la hacía directamente él, si los litigantes no se ponían de acuerdo, confiriendo al designado la potestad de juzgar. No existen muchas noticias en cuanto a los recuperadores. Parecen haber sido jueces nombrados para los litigios en que intervenían peregrinos, aunque en la época clásica también se los había llamado para resolver procesos entre ciudadanos. Siempre estaban en número impar y siempre los había versados en el derecho de cada una de las partes, por aquello de la personalidad de las leyes y por el derecho que cada persona tenía a ser juzgada conforme su legislación, y alguno en un derecho neutral destinado a desempatar en su caso. Gallo, libro cuarto, título 141. Había un tribunal permanente compuesto por 10 personas, los decemviri, stilitus iudicandis, y otro por alrededor de 100, los centumviri. El primero tenía como función aparentemente el intervenir en todas las causas que versaran sobre libertad y ciudadanía, y en tanto que el segundo, integrado por 3 representantes de cada una de los 35 tribus y presidido por los decemviros, o en ocasiones por un pretor con la presencia de aquellos, con lo que sus miembros se elevaban a más de 100. Tenía como cometido de los litigios que versaran sobre cuestiones de estado de las personas, propiedad y sucesiones. Cicerón en Prodomo 29, Pro Cecina 18, 23 de Oratore 38. Bajo el sistema del procedimiento extraordinario que se generaliza a partir de Diocleciano, caen en desuso los sistemas ordinarios. No hay ya magistrados y jueces ni fases en el proceso, porque los magistrados que iniciaban una causa la tramitaban íntegramente, dictando la sentencia. No obstante, podían en caso de recargo de trabajo confiar el examen de los asuntos de poca importancia a los llamados jueces pedáneos, iudices pedanei, los que conformaban una especie de magistratura inferior. Potestades de los magistrados. No habiendo existido en Roma el moderno criterio de la división de los poderes del Estado, la jurisdicción potestad de administrar justicia coexistía de ordinario en los magistrados juntos con otros poderes meramente administrativos. En líneas generales podemos discriminar como sigue las facultades de un magistrado romano. Paulo en el digesto 50, título 16, parágrafo 215.
Tenemos un cuadro de magistrados hasta Diocleciano, que tenemos en Roma el rey, que eligió de 753 al 509 a.C., los cónsules 509 hasta el 367 a.C., los pretores urbano, peregrino, especiales, los ediles, ventas públicas de esclavos y animales, los prefectos de la ciudad y el pretorio en el imperio. En Italia tenemos los magistrados municipales, que son juicios hasta de 15.000 sextercios, dumviros y cuartoviros. Y provinciales tenemos los gobernadores, procónsules y propetores y cuestores. Tenemos otro cuadro de jueces hasta Diocleciano. Para cada asunto, el iudex es el derecho estricto, siempre uno solo. El árbiter, equidad y buena fe, uno o más. Los recuperadores, juicios con extranjero, plural e impar. Tenemos los tribunales especiales, los decemviri, procesos de libertad y ciudadanía, centumviri, proceso de estado de las personas, y propiedad y sucesiones, 3 jueces por tribus. Imperium merum. Engloba las atribuciones de los magistrados superiores concedidas bajo la lex de imperio, con excepción de todas las atribuciones relativas a la justicia civil. Es un poder de administración y policía del que depende la facultad de aplicar castigos corporales, conocida como ius gladi, y la potestad de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las providencias adoptadas en el ejercicio de la función. Ulpiano en el Digesto, libro 2, título 1, parágrafo 3. Jurisdictio. La jurisdicción era la función judicial propiamente dicha, la potestad de administrar justicia. Viene de ius dicere, declarar el derecho, en el Digesto, libro 2, título 1. Imperium mixtum. Comprendía la suma de las dos potestades anteriores, aludiendo a los magistrados, en principio los superiores, como los pretores, que acumulaban imperium merum e jurisdictio. Cicerón en Procesina I. Atribuciones especiales. Independientes de las anteriores, eran ciertas facultades que se delegaban a algunos magistrados, en principio pretores. Así, por ejemplo, la de nombrar tutores, que conferían la lex Atilia y la lex Iulia et Titia. Gallo, libro 1, título 184. El proceso, clases, tiempo y lugar. Distinguimos entre procesos civiles y criminales y asimismo entre juicios de jurisdicción voluntaria y contenciosa. Procesos civiles y criminales. La división obedece al tipo de interés que resulta perjudicado y que se pretende hacer respetar. Si es de un particular, el proceso es civil privado. Tal sucedía en Roma, aún en causas que hoy no consideraríamos así, pero que entonces se reputaban de interés exclusivo del agraviado, como las emanadas del hurto o la injuria. Lo atinente a los juicios criminales aparece como más oscuro. Aparentemente ya desde principios de la época republicana era posible que un ciudadano compareciese ante un cónsul, pretor o tribuno de la plebe a denunciar presuntos delitos cometidos por los magistrados, y estas causas eran luego resueltas por todo el pueblo reunido en comicio provocatio ad populum, porque era el pueblo como tal el agraviado. Sila creó después el Tribunal de las Cuestiones Perpetuae, organizado para conocer de ciertos y determinados delitos, a los que debían definir y fijarles una pena adecuada. Fueron así cuestiones perpetuas la de maiestatis, alentado a la soberanía del pueblo, peculatus, robo de caudales públicos, ambitu, intriga para obtener magistraturas. Este tribunal era presidido por un pretor, elegido en sorteo entre sus colegas. También podían los pretores ejercer en ciertos casos la jurisdicción criminal que el Senado les delegase en los casos que, por tratarse de delitos susceptibles de comprometer la seguridad del Estado, eran competencia de aquel. En las ejecuciones y el cuidado de las cárceles intervenían 3 magistrados, los 3 viris capitales. Por su parte, las cohortes de vigiles, dirigidas por su prefecto, velaban por la seguridad nocturna, mientras que el prefecto de la ciudad ejercía funciones de jefe de policía, con competencia correccional penal.
Proceso de jurisdicción voluntaria y contenciosa. Eran de jurisdicción contenciosa los litigios en los que existía una contienda de partes, cada una con un interés contrapuesto. En los de jurisdicción voluntaria, en cambio, no había propiamente disputa o litigio, y eran resueltos directamente por el magistrado mediante una simple declaración judicial, como por ejemplo, cuando se nombraba un tutor. Lugar de los procesos. Antiguamente, el lugar donde se administraba justicia era el foro, y concretamente dentro de él, el sitio en donde tenían lugar las asambleas populares, llamado por ello comitium. Allí se traía la silla curul, ubicándola encima de una plataforma para que se sentase el magistrado. El juez privado se ubicaba en el mismo lugar cuando llegaba la etapa del proceso en que le tocaba intervenir, pero sin derecho a sentarse en la silla curul. Ya en la época imperial, los magistrados ejercían su oficio en lugares cerrados, como los pórticos de edificios públicos o dentro de las basílicas. Frente al tribunal se fijaba el álbum redactado por el pretor, o sea, el elenco de fórmulas a disposición de los litigantes para el ejercicio de sus acciones. Los septumviros, que por el número necesitaban de un ámbito físico más amplio, se reunían en la Basílica Julia. Tiempo de los procesos. No todos los días eran hábiles para administrar justicia. En un principio solo en los días fastos, cerca de 40 en el año, podía el magistrado pronunciar la palabra do, dico, adico, dando curso al proceso, mientras que los nefastos, unos 60, eran inhábiles, por estar consagrados a fiestas religiosas, siendo los pontífices quienes calificaban unos y otros. Los restantes eran días intermedios, pudiéndose litigar en algunas horas, sí, y en otras no. Marco Aurelio estableció un calendario judicial, fijando en 230 los días en que se podía ejercer la jurisdicción ordinaria, quedando permitido en los restantes solo cumplir actos de índole extraordinaria. Justiniano llevó el calendario a 240 días hábiles, previéndose 2 meses de vacaciones, feriae, y algunos días de fiestas religiosas y civiles. Acotemos finalmente que el día de procesal abarcaba desde el alba hasta la puesta del sol. Las personas en el proceso. Dentro de un litigio intervienen distintos personajes. Así tenemos partes. En todo litigio las partes intervinientes son siempre por lo menos 2, ya que al decir de Gallo, nadie puede litigar solamente contra sí mismo. Gallo, libro 4, título 78. Por lo general, una es el demandante o actor y la otra es el demandado, accionado o reo. Para ser parte en el sentido procesal es necesaria una determinada capacidad de que solo gozó en un principio el paterfamilias, aunque la regla poco a poco fue atenuándose, en la medida que se diluía la autoridad de aquel. Era corriente, sobre todo en los procesos ordinarios, que los litigantes concurriesen ante el magistrado, vestidos en forma especial, por lo general de luto, si eran demandados y acompañados de su familia y clientela. La intervención en juicio era personal e indelegable, bajo el sistema de las acciones de la ley. Principio fue cediendo con el tiempo, de modo que ya el procedimiento formulario se comenzó a admitir la posibilidad de representación, mediante apoderado nombrado para cada asunto cognitor o para una serie de ellos, procurator. Auxiliares de la justicia. Cada magistrado romano tenía un conjunto de asesores que le ayudaban en el ejercicio de sus funciones. La jurisdicción no podía ser una excepción, y así hallamos los asesores, así llamados porque se sentaban a su alrededor, tanto para magistrados como para jueces. Su consejo no era obligatorio a menos que se tratase de jurisconsultos, dotados de lius respondendi, y sus opiniones fueran coincidentes de ser varios. Con la generalización del sistema extraordinario, surgen otros varios personajes subalternos, como los secretarios, escribae, cancilleres, auditores, alguaciles, executores, etc. Abogados. Tanto si las partes actúan en el proceso por sí mismas como si lo hacen por medio de representantes, les es posible valerse del asesoramiento técnico de los abogados, advocatus, llamados también oradores, oratores, jurisperitos, jurisperiti, escolásticos,
Cholastici y Togados, Togati. Eran especialistas en cuestiones jurídicas elegidas para hablar en nombre de sus defendidos, generalmente en virtud de sus buenas dotes oratorias o su elevada posición social. Ejemplos notorios de abogados romanos fueron Cicerón y Quintiliano. Su función era en principio gratuita, aunque pronto se generalizó la práctica de retribuirlos bajo la apariencia de regalos, los que generalmente se hacían en especie: vino, alimentos, obra de arte, joyas, esclavos, por ejemplo. A tales obsequios se los llamaba honorarios, honorarium, interpretándose de estos por ser voluntarios de quien los daba. No privaban a la función de su carácter de gratuidad. Luego la ley Cincia de Muneribus del 204 a.C. los prohibió, prohibición mantenida por Augusto, pero levantada por Claudio, el cual, aceptando la realidad que se vivía, estableció legítimo el cobro de honorarios. Si bien puso un tope a los mismos, por último, Nerón los declaró obligatorios. No obstante, siempre permanecieron prohibidos algunos pactos que hoy son legítimos, como el de la quota litis, por el cual el abogado percibía un porcentaje de lo que el cliente cobrase merced a su labor; el palmarium, por el cual solo era merecedor de honorarios si ganaba; o el redemptio litis, con arreglo el cual el letrado sustituía al cliente en el resultado económico del litigio, percibiendo o pagando el resultado de la condena en forma personal. Ya en la época justiniana, los abogados aparecen organizados en asociaciones colegia, cuyos miembros gozaban de importantes privilegios y eran los únicos autorizados a litigar ante los tribunales superiores. Defensa privada de los derechos. En principio, la persona cuyos derechos individuales no sean respetados debe acudir en toda sociedad medianamente civilizada a los órganos jurisdiccionales del Estado para obtener la adecuada reparación, estándole prohibido hacerse justicia por su propia mano. Pero como supuesto excepcional, para aquellos casos en que acudir al trámite de un juicio hubiera implicado la pérdida lisa y llana del derecho, por el retraso que el litigio traería aparejado, se permitió a los ciudadanos acudir al pretor, quien, verificadas ciertas condiciones, autorizaba ciertos remedios de carácter excepcional. Se trata de la defensa privada de los derechos, cuyos casos pasamos a analizar. Calistrato en el Digesto, libro cuarto, título segundo, parágrafo 13. Estipulaciones pretorias. La estipulación, stipulatio, era en Roma un contrato verbal, realizado mediante el intercambio de ciertas preguntas y respuestas entre las partes. Dichas estipulaciones pudieron ser convencionales, acordadas por la libre voluntad de las partes, judiciales, ordenadas por el juez para encauzar un proceso o asegurar el cumplimiento de la sentencia, o pretorias, que son las que en este caso nos interesan. Las mismas eran ordenadas por el pretor a las partes con propósitos de garantía, ya para resguardar algún derecho, ya para sentar las bases sobre las que iniciar luego el juicio ordinario. Por ejemplo, la caución que debía dar el dueño de una finca que amenazaba ruina, cautio damni infecti. Lo atinente a las estipulaciones pretorias figura en el tercer título del apéndice del Edicto Perpetuo de Salvo Juliano. Puesta en posesión. Reciben el nombre de misiones impossessionem las resoluciones dictadas por los magistrados dotados de imperium, por las cuales se colocaban a una persona en posesión de los bienes de otra. Por ejemplo, la que se daba al curador del furioso sobre los bienes que éste recibía como herencia. Interdictos. Son órdenes de un magistrado de carácter administrativo por las que se procura poner fin a una controversia, mandado que se haga o no se haga una determinada cosa, por ejemplo, los instituidos para resguardar la posesión. Restitución por entero. Se denomina restitutio in integrum al pronunciamiento de un magistrado por el cual disponía volver a la situación jurídica, al estado en que se encontraba antes de producirse un cierto hecho o acto jurídico. No era un remedio universal, se la admitía para dejar sin efecto actos realizados por personas que padecían, al verificarlos, de los vicios de dolo, violencia, intimidación, error inexcusable, minoridad,
fraude capitis de minutio o estaban ausentes por causa de la República. Luego los emperadores ampliaron el elenco de causales, y así Adriano la admitió en contra de una sentencia dictada en virtud de falsos testimonios. Su fundamento en la equidad, que era vulnerada si se verificaban alguna o algunas de las situaciones excepcionales descriptas, la adoptaban los magistrados sin delegar en los jueces y usando directamente de su imperium.